También me congratulo de la cantidad de asistentes y de que la mayoría de ustedes sean alumnos y alumnas del seminario y también de la carrera. Micrófono. La verdad es que es muy grato hablar ante un auditorio así. Seguido de eso quisiera hacer una pequeña advertencia para que no se desilusionen a lo largo de mi exposición, mejor desilusionar de entrada. Avisarles que esta comunicación, lo que voy a compartir con ustedes, no es una exposición sobre la historiografía británica y la obra de Eliot a lo largo del siglo XX en general. Eso requeriría mucho más tiempo que el que Sergio, a quien le agradezco la invitación, nos asignó a cada uno, y Sergio va a cumplir a rajatabla con el tiempo, pero además requeriría un estudio profundo sobre la historiografía británica del siglo XX y sobre la obra de Eliot que verdaderamente no estoy en condiciones de hacer hoy para ustedes. Así que mi objetivo es bastante menos ambicioso. En esta presentación voy a tratar de hacer foco en 2 o 3 situaciones que lo involucran a Eliot y a la historiografía británica, y sobre todo rescatando algo que señaló Noemí hace un momento, y es pensar la forma concreta en la que Eliot imagina el oficio del historiador, quiero decir, más que imagina, cree y realiza su oficio, y el rol que le atribuye a la historia en la sociedad. En ese sentido, las 2 o 3 situaciones que quisiera conversar con ustedes son, por un lado, el contexto historiográfico en el que Eliot se forma, el contexto en el que construye su experiencia profesional. El segundo punto es su vínculo con la revista Past and Present, la revista británica, gestada por el grupo de historiadores marxistas, miembros del PC británico. Y en tercer lugar, si llegamos, algunas concepciones de Eliot sobre la historia y sobre el trabajo histórico que me parece que deben mucho al humus historiográfico en el que se forma y en el que produce sus obras de mayor aliento, pero que también tiene mucho que ver con el diálogo que establece con otras historiografías y tradiciones a lo largo de las extensas décadas en que estuvo en actividad. Y estas 3 cuestiones, todo esto nos obliga a volver nuestra mirada a la segunda mitad del siglo XX. Así que quisiera señalar allí 2 o 3 o 4 detalles sobre la carrera académica de Eliot. La primera, Eliot cursó sus estudios medios, su escuela, lo que llamaríamos nosotros su escuela secundaria, en el prestigioso colegio inglés Eton, en el Eton College, y su carrera universitaria en Cambridge, en el Trinity College, durante la segunda posguerra. Se licenció en 1952 y se doctoró en 1955 en historia, después de algunos escarceos con la filología y las letras y las lenguas extranjeras. Finalmente se doctoró en 1955 en historia. Es decir, que estudió en la primera mitad de los años 50 y que se graduó entre los 23 y los 25 años. Vayan tomando nota. Inmediatamente después, casi inmediatamente después, 1 año y medio después de su graduación como doctor, inicia su carrera como profesor en el college donde había estudiado, en el Trinity College, y se desempeña allí como docente durante una década, hasta 1967. ¿Por qué son importantes estos datos que estoy mencionando, estas fechas? No es un rapto de tradicionalismo historiográfico, no teman. Es importante para entender la tradición historiográfica en la que se forma Eliot. Es importante para pensar
cuál era el modelo de historia que se enseñaba en las universidades inglesas en ese momento. Y lo que dominaba en ese momento era la tradición empirista, erudita, liberal, que se había consolidado desde las primeras décadas del siglo XIX. Algunos hacen referencia a esta tradición como la tradición Whig o la historiografía Whig. Si tuviéramos que caracterizarla a muy grandes pinceladas, yo diría que es una historia de corte político, político-institucional, una historia del Estado y de sus élites dirigentes, fuertemente interesado, fuertemente centrada en la historia nacional. El formato historiográfico privilegiado era la historia nacional, y esto remitía generalmente a un interés fuerte de esos historiadores por temas británicos. Junto a esto, y esta es una característica que cruza toda la historiografía británica, una centralidad conferida a los hechos, ¿no? De allí esto de tradición empirista con la que en general se asocia a la historiografía británica. Una gran centralidad de los hechos, junto con cierta hostilidad a las grandes modelizaciones, a las discusiones epistemológicas, a las grandes interpretaciones. Hoy diríamos una historia acontecimental, ¿sí? Si tuvieran que pensar en algún ejemplo de esta historia, una obra en la que se condensa esta caracterización que estoy haciendo, creo que bien podría ser la famosísima Cambridge Modern History que dirigió Lord Acton a partir de 1902 en Inglaterra. Toda esta caracterización que les acabo de hacer hacía que además entre los historiadores británicos hubiera relativo poco interés por la historia de otros países y mucho menos por la historia de España. Y esto es algo que Inglaterra también compartía con el que va a ser el otro contexto en el que va a desarrollar su obra Eliot, que es Estados Unidos, la historiografía norteamericana, que fue el otro lugar, como les decía, de trabajo y de producción de Eliot durante las décadas de los 70 y los 80. Si bien es cierto que a lo largo de los años 50 este modelo historiográfico que acabo de caracterizar muy rápidamente empezaba a resquebrajarse en Inglaterra al calor de el desembarco de Anales en el contexto británico, al calor de el desarrollo de algunas aproximaciones marxistas, ese resquebrajamiento fue bastante lento. La influencia de Anales fue bastante relativa hasta la década del 60, y la producción historiográfica siguió en gran medida respondiendo a ese viejo modelo Whig del que les hablaba. Pero volvamos un momentito a los datos biográficos de Eliot que les mencioné. Les había dicho que se doctora en Historia en Cambridge con una tesis sobre la rebelión de los catalanes de 1640, dirigida por un historiador que se llama Herbert Butterfield. Retengan este nombre porque es un crítico de esa historiografía Whig, ¿sí? Y también les decía que había sido nombrado como profesor en el Trinity College. Estos eran los lauros que poseía hasta el momento Eliot cuando lo invitan a participar del comité editorial de la revista Past and Present en 1958. Miro para atrás porque allí hay un grabado al que ahora me voy a referir, de memoria además, porque lo veo poco realmente desde acá, pero creo que estoy en condiciones de decirles alguna cosa sobre eso. Entonces, lo invitan a participar del comité editorial a instancias de Hobsbawm cuando tenía apenas 28 años. Advierto aquí, no cometamos el error de colocar retrospectivamente a esta revista en el lugar de preeminencia que tuvo y que tiene, pero sobre todo que tuvo, a partir de los años 60, ¿sí?
En ese momento, en 1958, hacía recién 6 años que la revista se había creado. El primer número de la revista se publica en 1952. Una revista que había comenzado a publicarse bastante a pulmón por el grupo de historiadores del Partido Comunista Británico y que desde sus comienzos se había propuesto ampliar la interlocución, quebrar el aislamiento que significaba hablar solo para y con los grupos cercanos al marxismo, o hacer solo historia marxista, ¿no? De hecho, la revista no la publica ni el partido ni el grupo de historiadores del partido, sino que la publica una sociedad creada por ellos que se llama la Past and Present Society, que aún hoy sigue publicando, siendo como la editora responsable de la revista. De este grupo de marxistas británicos nombré a Hobsbawm, pero también integraban este primer comité Christopher Hill, Hilton, E.P. Thompson. Y es interesante cómo esta revista sobrevive al cimbronazo que significa 1956. ¿Sí? La revista recibe el impacto de los debates y discusiones que se producen en 1956 en los PC nacionales por la invasión de la Unión Soviética a Hungría. Y como cientos de comunistas, algunos miembros del grupo de historiadores que pertenecían al partido renuncian al PC Thompson, Hilton, Hill, mientras que otros se quedan, por ejemplo Hobsbawm, ¿no? Sin embargo, ¿por qué digo esto? Porque esto no altera, no impide que sigan conjuntamente al frente de la publicación, pero sí hace que la publicación profundice su apertura, comience un desplazamiento del foco de interés que ya tenían estos historiadores hacia fenómenos culturales, especialmente los ligados a la cultura popular, hacia el estudio o hacia la creciente centralidad que va a adquirir la categoría de experiencia en la definición y la articulación de clase, la dimensión político y cultural de estas experiencias, la historicidad de las confrontaciones de clase, la participación activa de las clases populares y con esto el énfasis en las rebeliones, el estudio de las rebeliones, de los levantamientos, el desarrollo y el interés por la historia social y fundamentalmente profundizan el alejamiento del marxismo economicista más ortodoxo. Es decir, que toda esta situación impulsa una apertura mayor. Lo cierto es que hacia 1958 la revista tenía una circulación bastante acotada. Dicho en criollo, se vendía y se leía poco, sobre todo fuera de los circuitos marxistas. De allí que la revista va a iniciar no solo esta apertura que acabo de mencionar en términos de perspectivas, de problemas, de temas, de reflexiones, sino también en el sentido de incorporar al comité de la revista y al trabajo en la revista a historiadores no necesariamente adscriptos a la tradición marxista. Entonces, ¿qué ven en Eliot que los mueve a invitarlo a ser parte del consejo editorial del que Eliot va a participar hasta su jubilación? Porque está claro que para el 58 Eliot no había publicado ninguna de sus obras de más largo aliento, ¿no? Digo, La España imperial y la revuelta de los catalanes, La Europa dividida, El viejo y el nuevo mundo, El conde duque de Oliver, son todas obras muy posteriores a esta invitación a Eliot a participar de la revista. Como mencionaba antes, la invitación es parte del proceso de apertura de la revista. Junto a Eliot le cursan invitación a participar también a Lawrence Stone y a Trevor Ashton. Sin embargo, en lo que quisiera detenerme aquí es, ¿qué ven? Digo, más allá de esta política de apertura, ¿por qué a Eliot y por qué? Sí. ¿Por qué a Eliot y por qué no a otros historiadores, ¿no? Por un lado, creo que
tenían los mismos enemigos, enemigos entre comillas, ¿no? Enemigos historiográficos me refiero. Tanto para el grupo de marxistas británicos, de historiadores marxistas británicos vinculados a Past and Present, como para Eliot, un enemigo historiográfico era esa tradición Whig de la historia en la que se había formado Eliot como alumno de la carrera de historia y en la que también se habían formado antes que él todos estos historiadores que formaban parte del grupo de Past and Present, ¿no? Unos y otros rechazaban esa historia, llamémosle, tradicional de corte político-institucional. Pero también tienen otros enemigos en común. Por un lado, la historia estructural funcionalista, y especialmente aquellas formulaciones en las que los hombres desaparecían bajo el peso y las constricciones de las estructuras, ¿no? Y esto también involucraba a las versiones deterministas dentro del marxismo. Tanto para Eliot como para los marxistas británicos, la experiencia y la agencia de los individuos era un elemento importante. Pero además de estos enemigos en común, que siempre sirve para aglutinar a personas, me parece que compartían algunos intereses y perspectivas historiográficas. Por un lado, un interés en la historia moderna y sobre todo en la historia moderna temprana. Por otro lado, un interés en la crisis del siglo XVII como momento parteaguas, como una coyuntura central, relevante para entender el desarrollo posterior, aunque lo analizaran desde diferentes perspectivas. Aquí no estoy diciendo que los miembros de Past and Present y Eliot interpretaran o analizaran desde la misma perspectiva la crisis del siglo XVII, pero sí que para ambos era un tema y un problema historiográfico importante. Otra cuestión que me parece que compartían también es el énfasis en centrarse en explicar los cambios, ¿no? Énfasis más en los cambios que en las continuidades, la importancia de los conflictos, de los estallidos sociales, las revueltas, las rebeliones, de nuevo, más allá de cómo unos y otros las interpretaran. Por otro lado, la convicción de que era necesario construir una historia integral, una historia que dejara de estar centrada únicamente en la dimensión política para avanzar hacia dimensiones sociales, culturales. Y por último, me parece que otra cuestión importante en ambas es la idea de que el interés por la historia parte de un móvil del presente. Es decir, que la historia sirve para pensar el presente y sirve para desmitificar. Y vuelvo sobre esto en un momento porque me quedan 5 minutos, me acaban de avisar, y esto me lleva, todo lo que acabo de decir, al tercer punto. Por fin llegamos al tercer punto, que es el último, que es el de las concepciones historiográficas de Eliot. Fundamentalmente sus concepciones sobre la historia y el oficio del historiador, que llevan marcas de su historiografía, de ese humus de la historiografía británica en la que se forma y de la que se nutre, pero que interpelan bastante más allá de la historiografía inglesa, incluso más allá de la historiografía europea, ¿no? Interpelan al conjunto de la historiografía, y eso me parece que es lo que señalaba Noemí antes, y es lo que pone a Eliot, me parece a mí, en la plana mayor de los grandes historiadores, ¿no? En un lugar de clásico, porque en buena medida sus ideas van más allá del contexto historiográfico y del ciclo vital en el que transcurre. Para no extenderme demasiado, quisiera hacer referencia a un par de ideas que están presentes en cuanta entrevista le hacen a Eliot desde sus años jóvenes hasta las últimas entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida. Digo, esto que voy a señalar está presente en casi todas ellas, pero está de manera particular está presente en sus memorias.
En esas memorias que publica en el 2012, bajo el nombre de History in the Making, traducida al castellano como Haciendo Historia, aunque tendría, acá está, aunque tendría otras traducciones posibles del título, pero no tengo tiempo para detenerme en eso. Sí quisiera señalar que, como él mismo dice, ese libro es el testimonio de un historiador que ha intentado comprender. Y el tema de la comprensión es una categoría y un concepto central a lo largo de toda la obra de Eliot, ¿no? Para Eliot, la comprensión es una cualidad central que debe tener el historiador, la capacidad de comprensión, ¿no? Cito aquí textual de Eliot: la capacidad de entrar con imaginación en la vida de una sociedad remota en el tiempo o espacio y producir una explicación plausible de por qué sus habitantes pensaban o se comportaban como lo hacían. Incluso para Eliot, esta capacidad de comprensión es más importante aún que la teoría. Aquí se ve claramente la influencia de la tradición historicista británica, pero también su propio desarrollo profesional, que se articula sobre la voluntad de comprender sociedades distintas a la suya. En segundo lugar, la convicción me parece también expresada en una multiplicidad de obras de que es posible el conocimiento histórico, ¿sí? Aún con la subjetividad, aún con esta voluntad de comprensión, es posible el conocimiento científico en la historia. Y esto aun cuando se encarga de subrayar la idea de que la historia es una disciplina vital, siempre en movimiento y por lo tanto abierta a nuevas posibilidades, enfatiza la provisoriedad del conocimiento histórico, ¿sí? La idea de que lo definitivo no existe en la historia, pero aún así es posible producir conocimiento. Dos cuestiones más que me parecen centrales en estas reflexiones historiográficas de Eliot: la relación entre el pasado y el presente, ¿no? La idea de que una lectura reflexiva del presente solo puede hacerse a la luz del pasado. Dicho de otro modo, que el pasado permite iluminar mejor, permite reflexionar mejor sobre el presente. Y vuelvo a dos renglones de una entrevista que le hacen en el 2003 a Eliot, en la que él señalaba: mi interés por la historia de España en el siglo XVII surgió de mis propias experiencias como joven en la Inglaterra de fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando, a pesar de la gran reputación de mi país, ya se vislumbraba el ocaso del imperio. Tal vez eso me generó una mayor empatía con lo que había sufrido la España del 17 y al mismo tiempo me aclaraba lo que estaba ocurriendo en mi propio país. Esta idea de que podía bucearse en el pasado para buscar claves, ¿sí?, que le permitieran interpretar cuáles eran los caminos que podía recorrer la reconstrucción nacional inglesa en la segunda posguerra. Ciertamente esto no supone convertir a la historia en una historia partisana, ¿no? Y Eliot tenía muy claro esta situación. Tenía muy clara que la historia no debía ser una historia de partes, ¿no? Una historia partisana. Pero aún así, esta reflexión de ida y vuelta entre el pasado y el presente, donde las preocupaciones del presente volcaban la mirada del historiador hacia el pasado y, por otro lado, aquello en lo que se buceaba en el pasado permitía iluminar problemas, realidades del presente, es algo que está muy presente, valga la redundancia, en la obra de Eliot.
Tenía algunas cosas más para conversar con ustedes sobre la historia comparada, el recurso a la historia comparada como una manera de algún modo limitar, ¿sí? Los postulados de excepcionalismo, los postulados que planteaban el excepcionalismo de cada una de las trayectorias nacionales. Pero voy a dejar eso para concentrarme en el último punto que quería compartir con ustedes, y es algo que señalaron en el panel anterior. Siendo Eliot un hombre, un historiador del riñón del mundo académico británico, ¿sí? Un historiador de gran centralidad en el mundo académico británico, era un historiador también que le interesaba trascender la academia. Le interesaba no quedarse en los estrechos marcos de la academia, sino que tenía una fuerte voluntad, una fuerte preocupación por cuestiones que hoy llamaríamos de divulgación histórica. Le preocupaba la enseñanza de la historia, le preocupaba la divulgación. Eliot tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, si el pasado es un país extranjero, alguien tiene que proporcionar el mapa de carreteras, ¿no? Los historiadores como confeccionadores, ¿no? De ese mapa de carreteras por el cual transitar, por el cual recorrer el pasado, con el cual dotar de coherencia a ese pasado. ¿En qué cuestiones es perceptible esto que acabo de decir, su interés por la divulgación, por ir más allá de la academia? Por un lado, en una gran cantidad de actividades que Eliot impulsa por fuera de la academia, ¿no? Es parte del comité del Museo del Prado y desde allí desarrolla una labor muy importante. Fue parte de una comisión en Oxford para reformar la enseñanza de la historia de la carrera de Oxford y se comprometió mucho con ese intento de reforma que finalmente no llega a buen puerto, pero no importa, su voluntad estuvo. Y fundamentalmente por su preocupación por los problemas de la escritura de la historia, la importancia que le adjudicaba a una buena narración, ¿no? No como una mera crónica de acontecimientos, sino como una cuestión literaria, una historia bien escrita y accesible, una historia que tuviera claridad, sencillez, precisión, sin dejar de lado el análisis y la interpretación. Análisis e interpretación va de suyo, que es algo que el historiador tiene que hacer, pero además debía entretejer ese análisis con un relato accesible y hasta diría atrapante, ¿no? Esta idea de enseñar deleitando que tanto mencionaba Eliot. Bien, para concluir, más allá de que Eliot fuera un historiador británico y un historiador hispanista británico, su aporte no es solo a la historiografía británica o a la historiografía española, con cuyo progreso sin duda contribuye, sino que me parece que su aporte es más en general a la historiografía toda. Eliot decía que la buena historia seguirá dependiendo, como siempre ha dependido, de algo más que acumulación de información y despliegue de conocimiento. Sagacidad, constancia, dedicación, empatía, comprensión que permitan ampliar los horizontes de la investigación. Me parece que eso, que no solo lo expresó por escrito, sino que también lo hizo propio en cada una de sus obras, es lo que explica la permanente actualidad de un historiador y de una obra como la de Eliot, que ya son clásicos. Gracias. Muchas gracias, Marta. Damos ahora paso entonces a la profesora Mendizábal con la ponencia también referida a John Eliot. Ahí, antes de pasar, Florencia, me gustaría para los estudiantes presentes, a los que Marta hacía referencia, ¿no? Los grandes historiadores británicos de aquella época,
que son material de consulta, no solo en historiografía, sino también historia moderna, y pensaba cuando hablabas, Marta, en el libro fantástico que hizo Trevor Ashton sobre la crisis del siglo Sobre la crisis del siglo XVII, XVII, sí. que también en moderna lo supimos leer y debatir, así que más que actual esta referencia. Para todo eso no tuve tiempo de explayarme. No. Ya lo sacaron. Bueno, Es la otra. Ahí está. Está a marcada, está marcada. iba a mencionar algo sobre sobre la imagen que tenían antes. Ahí está, ahí está. Que es Todos. un retrato colectivo de parte del comité editorial de Past and Present, que hizo un artista que se llama Farthing, un artista inglés, en 1999. Lo interesante de esto, perdón, solo 2 minutos, lo interesante de este retrato colectivo es que no posaron para este retrato los historiadores. En realidad, Farthing se entrevista con cada uno para hacer el retrato individual y dialoga con ellos a propósito de cómo se ven ellos mismos respecto del resto, y en función de lo que cada uno contesta y de esos retratos individuales, el artista arma este retrato colectivo, ¿sí? Y fíjense qué interesante en el retrato. Espera, ¿me puedo ir con esto? Sí. Ay, si la cámara me sigue. Acá está Hobsbawm, este es Christopher Hill y este es Hilton. Acá está Eliot, este es Stone. Fíjense cómo están como alejados, ¿no? Estos dos que les decía son quienes se incorporan después del 58 al comité, y lo hacen en este plan de apertura, ¿no? De apertura hacia otras voces y otras opiniones que no fueran las de el marxismo y las del PC británico, y cómo aparecen como un tanto separados, ¿no? Como en 2 grupos de 3. Uno podría hipotetizar que quizás cuando le preguntó el artista a cada uno sobre su lugar en la revista y su relación con los otros miembros del grupo hayan dicho algo que lo motivó a ponerlos así por separado, ¿no? Perdón, Sergio. No, muchas gracias. Me parece interesante también pensar de qué manera, ¿no? Una generación de historiadores con sus diferencias, pero abrevan a la construcción de ese pasado en la revista. Lawrence Stone, además, quien más había puesto peros para su incorporación, ¿no? Pero finalmente, con su gran amistad con Eliot, ingresan al grupo de redacción. Sí, exactamente. Pero bueno, eso podemos en otro apartado. Ahora sí damos paso a Florencia Mendizábal, ¿sí? Con la ponencia en la cual va a referirse entonces el día de hoy. Muchas gracias. Perdón, podía fallar y falló, lo probé, pero bueno.
hablará de las cuestiones vinculadas con la revuelta de los catalanes a partir de 1640. Entonces son datos que me parece que hay que tener en cuenta a la hora también de la contribución de este gigante de la historia de la segunda mitad del siglo XX, cómo también tuvo que, digamos, prepararse, ¿sí?, para entrar a un país diferente que venía de atravesar la guerra civil, que estaba bajo la dictadura del franquismo, y adaptarse al país, ¿sí?, con esa etiqueta, obviamente, que todos los extranjeros que se dedicaban a la historia de España, que no era muy común, como bien dijo Marta, tenían esta etiqueta de los hispanistas. Y en ese contexto, ¿cómo llega a España? Es muy simpática la forma en que llega a España. Como bien dijo Marta, durante 1950, esto es biográfico, él realiza un primer viaje por la península ibérica, entrando por Francia, recorren parte de Cataluña, van por la zona de Andalucía y terminan el viaje en Portugal y luego recalan nuevamente allí en Andalucía. Ahí él tiene el primer contacto con lo que es España, ¿sí?, con esa imaginación de lo que él poco había leído, porque en el curso de historia que había tomado había una materia de Europa en general, pero no de España en particular, con lo cual lo poco que sabía de España lo tenía registrado en su memoria. Pero lo que le impacta fundamentalmente es el sur, es Andalucía, es básicamente la ciudad de Sevilla. Lo impacta la pobreza, lo impacta la miseria, pero al mismo tiempo lo impacta la calidez de la gente que al grupo de él los va recibiendo, porque ellos viajaban en un camión, era verano, dormían a la intemperie cuando podían, o bien la gente les prestaba un portal donde dormir o un hostal bastante barato, como él mismo dice en sus memorias, para poder hacer el viaje. Ese es el primer encuentro que él tiene con esa España del sur, y el viaje vuelve a subir hacia las ciudades de Salamanca, Ávila, Toledo, Segovia, donde básicamente ahí tiene otra impronta, tiene otra mirada, porque se encuentra con cascos históricos que lo impactan, con grandes catedrales, con construcciones romanas. No esperaba encontrarse con todo eso en esa España que él apenas imaginaba. Y luego llega, obviamente, a la ciudad de Madrid, donde también queda impactado por la ciudad, y tiene el primer contacto al tercer día que está en Madrid, donde ingresa al Museo del Prado, donde él es era patrono del Museo del Prado, pasó más de 40 años trabajando allí adentro, cuando ve en la sala de Velázquez, no lo tengo detrás mío, pero me lo olvidé, lo lamento mucho, el cuadro del Conde Duque de Olivares, el cuadro pintado por Velázquez, gigantesco, ese cuadro ecuestre con una mirada profunda, soberbia, como él bien la describe, y eso fue como el primer rayo, como el primer impacto que hizo que nuestro amigo Eliot quedara impactado por España en una primera visión, siendo estudiante de vacaciones, y luego para ya dedicar más de 50 años de su vida a la escritura dedicada específicamente a la historia de España y las Españas, que ahora hablaremos un poco de eso, y cómo centrar a esas Españas en Europa y desde Europa hacia el Atlántico. Entonces, en este contexto, como decíamos recién, él regresa a Inglaterra, ¿sí?, y ya tiene que decirle a su profesor, a Butterfield, el que mencionamos recién, que tenía que optar por los estudios de posgrado para llegar finalmente a obtener su doctorado, y ahí la elección temática no falla, y es el siglo XVII en particular, y el conde duque de Olivares durante la década de 1640, este valido, este ministro de Felipe IV, que básicamente conmueve la vida de Eliot, pero en todo su nivel. ¿Había obras del conde duque? Sí, había, la de Cánovas, la de Marañón, que era de 1936, que es la que él va a utilizar, pero él lo primero que va a mencionar respecto de Eliot es que va, cito, a tomar la España del siglo XVII, parecía ofrecerme grandes oportunidades para una investigación pionera desde la disciplina histórica. Fin de la cita. Con lo cual el contexto obviamente estaba dado para que él pudiera continuar con estos estudios, estaba en Londres, tenía que regresar a España, y justamente como mencionó Marta recién, aquí también se mezcla todo este contexto historiográfico que está con la Escuela de Annales, con Brodel, con la publicación del Mediterráneo, con el impacto que tiene esto en la persona de Eliot y en el Eliot historiador, ¿sí?,
justamente con los estudios de Febre y también con la cuestión de los estudios marxistas y toda esta avanzada que se venía haciendo desde Inglaterra, en la cual él inicialmente no participa, luego sí se pliega, como vimos recién, pero siempre mantiene una cierta distancia. Él también tiene que salir a decir que no era marxista, que no, pero en muchos casos toma muchísimas herramientas de los marcos teóricos y conceptuales para luego hacer esta historia global o esta historia total, estas historias conectadas y comparadas que tanto van a contribuir a la historiografía. También hay que tener presente de que el porqué de esa España es como también mencionamos recién, ¿no? En el sentido de que él es testigo de una Inglaterra, digamos, post-Segunda Guerra, de un imperio británico que se está desmoronando, y él también es testigo de las reformas del primer ministro Attlee, que también intenta este plan, digamos, de reformas, ¿sí? Y una especie de reputación para todos aquellos que hemos conocido y leído la obra de Eliot. Entonces, acá pasado y presente se vuelven a conjugar, ¿sí? Y él, en ese rol de ciudadano británico y de historiador, ¿sí?, entiende su presente también mirando el pasado con esa elección temática a partir del conde duque de Olivares. Por lo tanto, entre el 50, 51, 53, 1009 y 1955, realiza su vida entre Barcelona y Madrid, entre el archivo de la Corona de Aragón, que en ese momento estaba en plena ciudad, casco histórico de Barcelona, hoy tiene una sede nueva, y en el archivo de Simancas, buscando y buscando, tratando de recopilar información respecto del conde duque de Olivares y de la producción de su correspondencia. Por lo tanto, en esos lugares también toma contacto con una serie de historiadores que los voy a mencionar ahora con las contribuciones historiográficas, pero para no tampoco hacerlo tan extenso, porque todos hablaremos de lo mismo, la reflexión que nos lleva a esta primera parte, ¿cuál sería? ¿Por qué elige España? ¿Por qué un extranjero, un inglés, una persona que no conocía las lenguas y este hispanista que va a tener una consagración bastante pronta, decide escribir sobre la historia de España, decide tomar posición sobre las historias de España, de cómo escribir esas historias, y en síntesis sostiene lo siguiente. Dice, cito, entonces, ¿por qué España? Es la pregunta que me acompañó durante toda mi vida. Mi propia respuesta, según se ha desarrollado a lo largo de tantos años, es que se trata de un país infinitamente fascinante, cuya historia, compuesta por sorprendentes éxitos e igualmente asombrosos fracasos, abarca temas de relevancia universal. Fin de cita. Me parece muy elocuente también para entender toda la obra esta de larguísima duración, arrancando por un personaje que en el momento que Eliot escribe, en el momento que publica el conde duque de Olivares, era un personaje obviamente marginal dentro de esta historiografía española, dentro de España, que también estaba tratando de hacerse un lugar y buscando determinados lugares. Si pasamos al punto 2, muchas gracias. Las contribuciones historiográficas. También hay muchas cosas aquí para mencionar lo que dijo Marta, con lo cual no lo voy a repetir, pero sí qué contribución y qué contactos tiene dentro de España, particularmente en el área catalana. Una pastilla que siempre interesa, ¿cómo aprende catalán él? ¿Cómo alguien sabe cómo aprende catalán? Él pone un aviso, él se va, entra siempre para entrar a Barcelona, a Cataluña, perdón, entra por Francia, entra por la estación de Francia de Cataluña, ¿sí? Entra vía tren, y pone un aviso en el diario La Vanguardia y recibe más de 120 respuestas. Para los alumnos que son muy jóvenes, diario se ponía un clasificado que decía un joven historiador inglés de tantos años, muy educado, quiere vivir con una familia catalana, aprender sus usos y costumbres, que obviamente el catalán no estaba del todo prohibido, pero bueno, en las casas sí se manejaba y se hablaba. Él hace como un scouting, diríamos muy modernamente, de las familias que lo contactan, hasta que finalmente da con una con la que vive 3 años, un matrimonio de una ama de casa con una hija pequeña y un abogado. Y allí vive en la parte de atrás de la casa, estudia, estaba muy cerca del archivo de la Corona de Aragón, o sea, en el barrio gótico de Barcelona, y allí entra en contacto también con todo este mundo catalán, con este catalanismo micro, ¿sí? Acompañándolos a la iglesia, a las procesiones, y, digamos, tomando toda esta historia cultural de la cual, perdón, él era completamente ajeno,
sí, de tradiciones, de valores, de festividades que le eran completamente ajenos a su vida. Es así como aprende a hablar catalán, aprende a escribir catalán, ¿sí? Se hace un catalano parlante, ¿sí? A la vez que también aprendía castellano. Y en ese contexto, ya en 1950 y en 1951, para la cuestión historiográfica, toma contacto con Ferran Soldevilla, uno de los principales personajes de la historiografía catalana, que rivaliza con quien está en boga en la década del 50, que es Jaume Vicent Vives, ¿sí? Que básicamente ahí entran en pugna y Eliot queda en el medio, teniendo en cuenta que Soldevilla era esa historiografía catalana más pesimista, la historia de la derrota, en tanto que más tradicional también, ¿no? Dentro de todo este tradicionalismo y nacionalismo catalán, en tanto que Jaume Vicent Vives venía a hacer la revisión de ese pasado. Jaume Vicent Vives muere muy tempranamente, en 1960, pero durante mucho tiempo, y el círculo de Vicent Vives en la Universidad de Barcelona, y todos sus discípulos, esa nueva generación de historiadores, es la con la cual se va a formar y con la cual van a tener muchos encuentros con John Eliot en la casa campestre, en la masía que tenía Vicent Vives en las afueras de la ciudad de Barcelona. También en ese momento, esto sobre la década del 60, entra justamente en contacto con la historiografía británica a partir de los contactos personales con Eric Hobsbawm y una estrecha relación epistolar que mantiene con él, y que va a ser una gran influencia porque justamente fue cuando Hobsbawm publica su artículo en Past and Present respecto de la crisis general de la economía europea del siglo XVII, cuando se empieza a revisar este siglo catástrofe, ¿no? Como nos presentó mucho tiempo la historiografía tradicional, y cómo desde la década del 60 y del 70 se empieza a ver que esta cuestión de la historia catástrofe, de la historia del siglo XVII, puede ser revertido y además no tiene que ser una generalidad que sea extendida a toda Europa, ¿sí? En ese contexto, Hobsbawm y Eliot entran en mutua comunión. Por lo tanto, esto nos lleva a otra de las grandes contribuciones, ¿sí? Muy tempranas también, que todos utilizamos, nosotros siendo estudiantes y luego graduados y posteriormente profesores, y tratamos de transmitírselo a nuestros alumnos, es la cuestión de las monarquías comparadas. Las monarquías compuestas, las monarquías agregadas, ¿no? Todas estas cuestiones de esta revisión de una enorme cantidad de categorías como el Estado absolutista, cuándo se construye el Estado, cuándo es el Estado-nación. Bueno, todas estas cuestiones y sobre todo en geografías tan extensas como la península ibérica en el momento, por ejemplo, hasta 1640, cuando España está unida a Portugal, más todas las uniones internas, ¿sí? Recuerden o tengan presente que además cada uno de estos espacios, el caso catalán, el caso del Reino de Valencia, la Corona de Aragón, cada uno tiene su forma de foralidad, su forma de justicia, que van a mantenerse hasta el siglo XVIII. Con lo cual, es muy interesante lo que él plantea muy tempranamente en la agregación de territorios y cómo esa agregación entra siempre en una centralidad política en la negociación. En este caso va a estar en Madrid en un momento con, por ejemplo, el caso de los catalanes en 1640, o nos vamos al otro extremo, tengo el mapa acá de España para que me sigan, o el caso portugués, o el caso de Flandes también, o bien el caso de Italia, o mismo América, o mismo las Indias. Con lo cual, todo este gran mosaico enorme con un Atlántico de por medio es lo que Eliot magistralmente analiza en la enorme cantidad de bibliografía y de artículos académicos donde la agregación de territorialidad hace justamente al estudio pormenorizado de estos sistemas de gobierno. Por lo tanto, esta historia política se mezcla obviamente con la biografía del conde duque de Olivares, donde se va a estudiar este programa de reformas y de regeneración entre 1620 y 1630, y básicamente aquí es donde vuelve a tomarse en cuenta el trabajo de Marañón, que se revisa, porque si bien era una biografía, el género biográfico se utilizaba mucho en Inglaterra, poco en España para los años de la década del 60 y el 70, ya tenía un ancla en los Estados Unidos, pero en España era algo que no tenía mucho, mucho público, entre básicamente el público académico. Con lo cual, básicamente revisa la obra de Marañón, que se llamaba
la biografía del conde duque de Olivares, La pasión de mandar. Entonces, en ese contexto, el trabajo de el trabajo de Marañón era un trabajo desde la psiquiatría, desde la medicina, desde estrictamente lo biológico, y él lo toma como un elemento más de la enorme cantidad de documentación y bibliografía que va a utilizar para reconstruir con aportes de la historia, de la sociología, de las ciencias sociales, del arte, esta biografía de este personaje que no solamente es central para entender la obra de Eliot, sino básicamente para entender este conglomerado del siglo XVII que estábamos conversando recién. Y aquí entran dos personajes que lo van a ayudar mucho a Eliot, y Eliot también los va a contribuir con sus aportes, que son Maraval y Domínguez Ortiz, ¿sí?, que van a trabajar mucho con él en distintos momentos, en distintos lugares, uno en Madrid, otro en Barcelona y en Valencia. Por ejemplo, Domínguez Ortiz era compañero de residencia en el archivo de Simancas cuando hacía la estancia en Madrid. Estaban los dos ahí hurgando y hurgando, como dice aquí en el libro, con una libreta y una pluma en mano. Los tiempos de la historia han cambiado hoy con los ordenadores. Y tiene ese tipo de reflexiones que son sumamente interesantes. Pero volviendo aquí, para no irme por las ramas, básicamente en esta cuestión del conde duque de Olivares, estudia no solamente todo lo que tiene que ver con las medidas del conde duque, la reconstrucción de sus medidas, porque las dos bibliotecas del conde duque de Olivares se quemaron, entonces su propia documentación personal y toda la cuestión epistolar que él tenía con distintos personajes se ha perdido. Así que toda esa reconstrucción la lleva adelante Eliot durante un periodo de más de 10 años. Y básicamente ahí encuentra esta palabra, ¿no?, la palabra clave del siglo XVII, que es la famosa reputación en cuanto a la literatura política de la época, y la encuentra también en un pequeño pasaje de Olivares, con lo cual ahí lo que tenemos es este uso, digamos, político distintivo, que es sumamente interesante porque esa palabra, la reputación, que siempre la ponemos entrecomillado, es lo que es el concepto que se acuña en el siglo XVII, que traspasa al siglo XVIII, que se reelabora en el siglo XIX y que hasta la primera mitad del siglo XX va a ponerle la etiqueta a ese concepto de decadencia o declinación que todos, calculo, hemos estudiado en los manuales de historia moderna y de historia de España para el siglo XVII, donde se proyecta una imagen distorsionada que atraviesa siglos en adelante, que luego va a ser tomada por la generación del 98, esto pasará a las discusiones de la primera mitad del siglo XX, donde, como bien también mencionaba Marta, se buscaba escribir una historia de España desde las periferias o desde los exilios respectivos, uno en Buenos Aires, otro en Estados Unidos, estoy hablando de Américo Castro y Sánchez Albornoz, donde básicamente la historia de España se escribía en una clave de básicamente la excepcionalidad y la cuestión esencialista. Entonces, en este sentido, Eliot se aparta de esas cuestiones, pero esto arrastraba las ideas de la decadencia. Sus aportes, evidencian una idea de historia comparada, como dijimos recién, en la visión de conjunto, en la visión de estas Españas distintas, ni mejores ni peores, ni centrales ni periféricas ni marginales, sino que distintas, en una Europa occidental, continental e insular, como es el caso inglés. Él compara después España con Inglaterra. Y la visión americana, que es sumamente interesante porque esta visión americana es la triangulación, como dijo Marta hace un ratito, de sus experiencias como docente, como catedrático y como también divulgador. España, Inglaterra y en Estados Unidos en Princeton, donde pasó más de 10 años en diferentes temporadas, y eso es lo que le da a él la visión atlántica, el situarse en un campus, en una universidad extraeuropea, siendo también un hispanista, le da esa visión justamente de la cuestión atlántica que él después bien describe y bien explica en sus estudios netamente comparativos. Y como punto 3, para ir finalizando, si Sergio no me pone el cartelito, el anterior, haciendo historia. Bien, y haciendo historia, tomando aquí la cuestión biográfica, podemos decir que ha sido un historiador realmente exquisito, en la narrativa, en la investigación, en el análisis, en lo pormenorizado, pero a la vez en lo delicado de esos detalles y de esos análisis que hemos leído en muchas de sus obras, y también en esto
que recién marcaban, y seguramente el resto de los colegas también lo mencionará, el interés por la divulgación. Era hoy diremos desde acá, un grosso, un súper historiador, un peso pesado, pero tenía una amplísima preocupación por la divulgación, por bajar de la academia y hacer todo ese mundo del siglo XVII, del siglo XVIII, de las revueltas, de las revoluciones, etcétera, de la historia, o mismo una pintura, como era la obra del conde duque de Olivares, presentársela al gran público. Hay una enorme cantidad de colecciones que han salido en España en diferentes revistas, salían los domingos, con pequeños libritos, ¿sí?, en los cuales le encargaban a Eliot y al grupo que trabajaba con Eliot la difusión y la divulgación de la historia española, ¿sí?, o de las historias españolas. Y estaban escritos en castellano y estaban escritos en catalán también la mayoría. Y también acá para el público que nos acompaña, que son muy jóvenes, hay una enorme cantidad también de entrevistas en YouTube que pueden ver, más cortas, más largas, más breves, y las pueden escuchar. En español lo habla perfecto, en inglés, un británico maravilloso, en catalán también, y como él se había formado en lenguas modernas, las lenguas modernas eran el francés y el alemán, para 1950, también manejaba esas lenguas. ¿Por qué? Porque originalmente él quería ser diplomático, él no tenía ningún interés en la historia. Nunca lo había llamado a la historia, por más que se haya formado en un ambiente escolar junto con sus padres. Pero ese viaje iniciático, el del camión, como les conté al principio, fue lo que despierta, y sobre todo el cuadro del conde duque de Olivares. Con lo cual, y para cerrar, haciendo historia, la praxis histórica, la reflexión histórica, el hacer de la historia y la enseñanza de la historia, es la conjunción del estudio por más de 50 años de manera ininterrumpida de la historia política, institucional, cultural, ideológica, diplomática y artística también, porque él tiene contacto, me lo olvidé, pero lo retomo aquí, con Jonathan Brown, que era un especialista en historia del arte norteamericano, especialista en Velázquez, o sea, un velascólogo, diríamos hoy en día, ¿sí?, experto, y que pasaban mucho tiempo, muchas temporadas en el Museo del Prado. Aquí hay muchas fotos en este libro, por eso a Eliot le han dado el título de patrono del Museo del Prado, y muchísimas exposiciones de corta duración que se hacían específicamente para esta pintura y para divulgar la historia de ese cuadro. Con lo cual, y para ir cerrando, esta historia comparada la podemos ver también en el Haciendo Historia, con las biografías comparadas de el conde duque y Richelieu, ¿sí?, los dos grandes personajes del siglo XVII. Y esto es lo que él también menciona como historia conectada, esta idea de ir conectando, ¿sí?, regiones, personajes. La biografía no es la historia de una sola persona, es esa persona, su entorno, su mundo, sus relaciones, sus clientelas, y sobre todo en este tipo de sociedades tan peculiares del siglo XVII, de la temprana modernidad. Con lo cual, uniendo sus cuantiosas investigaciones y plasmadas en sus publicaciones, tenemos una visión de conjunto sumada en historia atlántica, que es lo que hoy muchos historiadores en el siglo XXI denominan una historia global. Con todo lo expuesto, el hacer histórico de John Eliot, de Sir John Eliot, y su pasión por la disciplina, nos deja el testimonio de un historiador que, cito en sus palabras, toda mi vida he intentado comprender el pasado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia y Marta. Pueden quedarse un minutito todavía. La última Perdón, la última, sí. diapositiva, ¿sí?, son algunas de las obras, ¿sí?, de John Eliot, algunas de sus clásicos, La España Imperial, que fue tal vez uno de los más conocidos, que él lo redacta para sus estudiantes, sí, en la universidad. O sea, ese es el manual que el profesor les entrega a sus estudiantes, digo. Hay que tener tiempo y capacidad, porque yo no podría hacerlo para mis estudiantes con todo el amor del mundo, pero no podría, él lo hace y se los entrega para que lo estudien en sus cursos. El conde duque, por supuesto, o la biografía comparada de Richelieu, también con el conde duque. Luego hay otros muy interesantes, España y su mundo, ¿sí?, o Imperios del mundo atlántico, que son recopilaciones que va haciendo Eliot de sus artículos individuales en diferentes revistas, que intentan bajar, ¿sí?, divulgar entonces esa producción académica al gran público. Eso me parece también que es muy interesante. Y los ciclos de sus conferencias están también compactos ahí. También, ¿sí?
La Europa dividida, uno de los libros tal vez más interesantes de Eliot, el libro que más quiere Gastón Burucúa, mi director de maestría y profesor de esta casa durante muchos años en Historia Moderna. Me parecen que ilustran a este hombre que hoy merecía, un año de su fallecimiento, un homenaje, bueno, para recordarlo, pero sobre todo para reflexionar en su obra. Y lo último que quería hacer mención a lo que decía Florencia. Cuando él va a los Estados Unidos, él tiene una estancia solamente dedicado para investigar, eso descarga la docencia, que son muchas horas para nosotros, solamente se dedica a la investigación, pero además de manera multidisciplinar. Él no solo va a trabajar con Brown, sino también con Clifford Geertz, el gran antropólogo de los 70, digo, eso a John Eliot le abre una nueva visión sobre distintos asuntos que se ve plasmado en sus obras. Uno puede ir siguiendo la evolución historiográfica de Eliot, una persona además muy permeable justamente a la incorporación de nuevas investigaciones de otros campos disciplinares. Y me parece interesante que hoy acá nosotros, en esta sede de la facultad, a los estudiantes, siempre los convoco, y es la idea del departamento también, que vengan, porque en cada uno de los pisos están los institutos, no solo de historia, sino también de filología. Eliot fue un gran filólogo, estudió latín y griego, digo, eso lo tenemos en el primer piso, los de teatro, los de antropología, digo. Nuestra facultad es un lugar en el cual ustedes pueden y deben, además, ¿sí?, poder zambullirse en todas estas largas tradiciones historiográficas que por suerte tenemos acá nosotros y que los institutos están abiertos para que ustedes participen y, bueno, en ellos puedan seguir estudiando y convocando al conocimiento. Así que nada, agradecido por las presentaciones de Marta y de Florencia, así que les podemos dar un aplauso, ¿sí?